Si tuviera que definir Bombas Gens en 3 palabras, serían memoria, cultura y progreso. Es un edificio que cuando comenzamos la intervención está muy deteriorado, varias de las naves han sufrido un incendio, con lo cual no solo se ha tenido que recuperar patrimonio, sino se ha tenido que construir. En una primera etapa, en la rehabilitación de las naves, participó Eduardo de Miguel y después, durante todo el proyecto de la construcción, yo soy el autor y el director, y colaboré con Anabel Seldorf, que fue la que nos asesoró y dirigió toda la parte museística y toda la parte expositiva. Aquí hay 3 contenidos en este conjunto. Este es un complejo que alberga una dimensión social, que es un centro de día, una de investigación, que es la Fundación Wilson, y una expositiva, una cultural, que es la Fundación Per Amor al Art, que es una colección particular. Además de que partimos de un conjunto que tenía valor, estas naves Art Deco, esto era una fábrica de bombas, pero de bombas hidráulicas, de fundición. Durante el proceso de rehabilitación del edificio y de reconstrucción, encontramos un refugio de la Guerra Civil y una bodega del siglo XVI. Aquí hay dos partes. Es una parte que es el edificio industrial, y dentro de ese edificio industrial, en su origen, había un pequeño patio, había un jardín, que lo que hicimos es recuperarlo, pero además recuperarlo con la idea de recuperar los jardines modernistas que tienen esta dimensión exótica, vienen a ser casi como jardines botánicos donde a finales del siglo XIX, principios del XX, se recuperaban plantas aclimatadas o que funcionan en este clima que tenemos casi semitropical en Valencia. Es importante también que ahí fue Gustavo Marina, el paisajista con el que colaboré, y existía algo, y lo que hicimos es poner en valor otra vez y dar una nueva visión. Cada día somos más conscientes del valor patrimonial, sobre todo el valor patrimonial industrial. Es algo que es relativamente nuevo. Bombas Gens formará parte de esta rehabilitación, de esta historia de nuestra industria, que en Valencia ha sido importante, y que prácticamente ha desaparecido, con lo cual, obviamente, esto es un hito y es una referencia.